Cuando hablamos de vehículos híbridos, la primera marca que se nos viene a la cabeza es Toyota. Y es que el fabricante japonés es el líder mundial en este tipo de tecnologías y uno de sus coches más populares es el Toyota RAV4 Hybrid. Honda, por su parte, también tiene mucha experiencia en el campo de la tecnología híbrida, lleva 20 años haciendo híbridos, aunque no ha sido hasta ahora cuando ha presentado en Europa su primer sub híbrido, el Honda CR-V Hybrid. Hoy los tenemos los dos aquí, así que vamos a enfrentarlos. Las dimensiones de los dos coches son prácticamente calcadas, apenas hay unos milímetros de diferencia en cuanto a longitud, anchura, altura y distancia entre ejes, son prácticamente idénticos. Así que miden 4 metros 60 centímetros de longitud, así que militan en el segmento de los todocaminos. Eso sí, aunque sus tamaños sean prácticamente iguales, el diseño, como podéis ver, es muy diferente el uno del otro. En el caso del RAV4 tenemos un aspecto mucho más dinámico, una imagen muy moderna, donde destaca sobre todo el frontal con unos rasgos muy marcados y donde se subraya la anchura del coche. Por su parte, el CR-V tiene una imagen mucho más clásica, parece incluso más voluminoso de lo que realmente es, aunque como digo son iguales, y su principal rasgo de diseño lo encontramos en la parte trasera con unos pilotos que tienen una presencia muy notoria. En cuanto al equipamiento exterior, dependiendo del acabado, los dos coches pueden contar con faros y pilotos con tecnología LED, raíles de techo, un techo solar panorámico con una sección practicable, cristales oscurecidos y una antena de audio de tipo aleta de tiburón. El SUV de Honda siempre viene calzado con llantas de 18 pulgadas, mientras que el de Toyota puede tener 17 o 18 según la versión. El CR-V además esconde detrás de la parrilla delantera unas lamas que permiten abrir y cerrar el flujo de aire según las necesidades aerodinámicas. Por su parte, el RAV4 es el único que puede contar con una pintura bitono con el techo en color de contraste, aunque está reservado únicamente a uno de sus 5 acabados. Hemos visto unas diferencias muy grandes en el diseño exterior de ambos coches y también en el diseño interior ocurre lo mismo. Estoy a bordo del RAV4 y una vez más tenemos un diseño que claramente es más moderno que el de su oponente. Está muy bien rematado, muy buenos ajustes, sensación de calidad en general, una atmósfera acogedora y además materiales bastante mullidos en diferentes zonas del habitáculo, así que muy bien hecho por parte de Toyota. Aunque hay que reconocer que el CR-V está todavía un puntito mejor terminado, que incluso llega a un punto en el que poco tiene que envidiar con algunos modelos premium de esta categoría, así que realmente está muy bien hecho el CR-V, aunque tenga un diseño mucho más clásico. Los dos tienen bastantes cosas en común en cuanto a equipamiento, podemos encontrar un climatizador bizona en ambos casos, un freno de estacionamiento eléctrico, diferentes tomas USB y de 12 voltios que siempre resultan prácticas, pero también hay algunas diferencias en cuanto a equipamiento. En el caso del RAV4 podemos tener un retrovisor interior digital, algo que no puede tener el CR-V y de hecho no puede tener ningún otro coche en Europa, ya que el RAV4 lo tiene en exclusiva, es el primer modelo que lo ha traído al viejo continente. Está muy bien ese retrovisor porque nos permite hacer zoom, nos permite configurar de diferentes maneras la visión trasera, así que da una buena visibilidad, pero hay que acostumbrarse un poco porque lo cierto es que la visión no es la típica que solemos tener con un espejo tradicional, pero bueno, una vez que te acostumbras, lo cierto es que se le puede sacar partido, aunque está reservado únicamente al acabado tope de gama del todocamino de Toyota.
Tanto en un modelo como el otro tenemos unos asientos muy confortables y con un diseño bastante atractivo. Ajustan muy bien al cuerpo, tienen una muy buena ergonomía, son confortables, aún más en el caso del CR-V, que tienen un poquito más de mullido, lo cual se agradece en viajes largos, pero lo dicho, en cualquiera de los dos casos son muy cómodos. Además, el asiento del conductor puede tener diferentes regulaciones eléctricas y función de memoria, tanto en un coche como en el otro. Y algo que también tiene negativo, tanto el uno como el otro, es que el asiento del acompañante solo puede tener regulaciones manuales. Una vez más, por algún extraño motivo, el pasajero está un poco más olvidado y se cuida mucho más al conductor. Aquí en el CR-V también podemos encontrar algunos elementos de equipamiento que no puede tener el RAV4. Por ejemplo, el volante calefactable o las plazas traseras, que también pueden tener un sistema de calefacción. Son cosas que Toyota sí que los ofrece en otros mercados, pero no en el mercado español. También puede contar con un Head-Up Display, que no puede tener su rival y que nos da una información complementaria a la del cuadro de instrumentos. La instrumentación en los dos casos es bastante similar en cuanto a la idea, aunque la ejecución es muy diferente. Los dos optan por una pantalla TFT de 7 pulgadas en el centro de la instrumentación, ofreciendo la mayor parte de la información al conductor, la información que nos resulta útil. De una manera bastante visual, eso es cierto. Es verdad que en el RAV4 se ve un poquito mejor en el sentido de que aquí manejar la información es un poquito más engorroso, pero más o menos ofrecen los mismos datos. Y la diferencia principal que podemos encontrar es que el RAV4 complementa esa información con otros dos diales analógicos, mientras que el CR-V utiliza dos pantallas más, o sea que es completamente digital, para enseñarnos la carga de la batería y el nivel de combustible restante. En el centro del salpicadero el protagonismo es, como no puede ser de otra manera, para la pantalla del sistema multimedia. En el caso del RAV4 está puesta en una posición más alta, lo cual facilita visualizarlo sin desviar mucho la mirada. Honda, por su parte, ha decidido ponerlo un poco más bajo y poner por encima unos aireadores. La verdad es que ambos sistemas son bastante mejorables, nos han decepcionado un poco, las cosas como son. En el caso de Honda tenemos una pantalla de 7 pulgadas, que no es muy grande para los tiempos que corren, con una buena calidad de imagen, eso es verdad, pero bueno, tampoco funciona con una especial fluidez y además, por algún extraño motivo, tiene unos marcos muy gruesos, innecesariamente gruesos, porque da la sensación de que se podría poner una pantalla mucho más grande en realidad, con unos mandos táctiles que hacen las veces de acceso directo. En el RAV4 esos accesos directos son físicos y que, bueno, tienen mapas de Garmin, tiene compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, pero bueno, no es una maravilla de sistema multimedia, las cosas como son. En cuanto al RAV4, pues las cosas no mejoran mucho más. Podemos tener un sistema con una pantalla de 8 pulgadas, que tampoco es que sea mucho más grande, pero igualmente hay unos marcos generosos y una vez más, pues también la información se ve bastante reducida, especialmente el navegador. Los mapas se ven pequeños y además el navegador, que está hecho por TomTom, pues lo cierto es que nos ha defraudado bastante porque no guía con especial precisión, a veces es un poco confuso en algunas instrucciones, así que es algo que se puede mejorar. Además, ese sistema multimedia de Toyota no es compatible con Android Auto ni con Apple CarPlay, a pesar de que ya sí que empezamos a tener algunos modelos de Toyota que es compatible con esos sistemas, como por ejemplo el Yaris. No es el caso del RAV4, que solo se puede conjuntar con MirrorLink. Así que bueno, es un apartado desde luego en el que podemos esperar mejoras en el futuro, porque la verdad, capacidad para hacerlo mejor sí que hay. Os voy a enseñar ahora cómo son las plazas traseras de estos dos coches, pero antes os voy a enseñar un detalle muy interesante del CR-V, y es que fijaros la gran amplitud con la que se abre la puerta trasera, son casi 90 grados, con lo cual facilita mucho el acceso a esas plazas traseras, y además será algo que será realmente útil, especialmente si tienes niños y tienes que colocar los niños en una sillita. Así que vamos para adentro.
En las plazas traseras de estos dos coches hay muchísimo espacio, pero es que sobre todo en el CR-V este espacio es inmenso. Fijaros que el asiento delantero está colocado para mi posición de conducción. Pues bueno, aquí detrás, como podéis ver, hay muchísimo espacio para las piernas. También lo tenemos para la cabeza, así que pasajeros de cerca de 2 metros de altura pueden estar a sus anchas aquí detrás. En cuanto a anchura, también hay mucho espacio. 3 adultos pueden viajar con cierto confort aquí. Es verdad que el del centro, como es habitual, va a ir un poquito más incómodo porque tenemos aquí un reposabrazos y hace que el respaldo sea un poco más incómodo, pero sí que se puede plantear viajar con bastante confort. Además, el túnel de transmisión ocupa muy poco espacio, es un pequeño escalón, con lo cual no hay problema para poner los pies. En esta segunda fila del Honda podemos encontrar nuestras propias salidas de ventilación, aunque no tenemos una zona específica climática para aquí. 2 tomas USB que siempre resultan muy prácticas para recargar dispositivos electrónicos, sobre todo en viajes largos, ¿verdad? Unos bolsillos detrás de los respaldos de los asientos delanteros para guardar pues papeles principalmente. Podemos tener también calefacción en los asientos de los extremos y además el respaldo se puede regular en inclinación, lo cual también resulta realmente cómodo para buscar una posición que nos permita hacer esos viajes con mucho confort. Vamos a ir ahora al RAV4 y ahí os cuento qué diferencias hay con respecto a este coche. Esta es la segunda fila del Toyota RAV4 y como podéis ver también hay mucho sitio aquí. Es verdad que no tanto como en el CR-V, pero aún así, bueno, tenemos un sitio más que de sobra incluso para pasajeros de estatura elevada. Igualmente, también la plaza central resulta bastante válida para un viaje no muy largo, para una tercera persona o un tercer adulto, aunque una vez más tenemos el reposabrazos detrás que hace que sea más incómodo el respaldo. Y como os contaba antes, el túnel de transmisión también es un poquito más grande, aunque no es nada exagerado ni muchísimo menos, así que también se pueden colocar los pies sin ningún tipo de problemas. En cuanto a la configuración aquí detrás, es muy similar a la que encontramos en el CR-V. Tenemos también nuestras propias salidas de ventilación, otras 2 tomas USB para recargar dispositivos, unos bolsillos. En este caso solo tenemos bolsillo detrás del asiento delantero derecho, por lo que sea, detrás de este asiento han decidido no ponerlo. No podemos tener calefacción aquí, eso es verdad, pero sí que podemos regular la inclinación del respaldo trasero, aunque es verdad que también lo hace de una manera un poquito más brusca, es un poco más tosco este sistema. Pero igualmente pues tenemos un espacio muy cómodo, muy confortable, donde podremos hacer viajes con total comodidad. Hay que tener en cuenta que ni este Toyota RAV4 ni tampoco el Honda CR-V, en sus versiones híbridas estamos hablando, pueden tener una versión con 7 plazas. No puede haber una tercera fila de asientos porque aquí detrás es donde están las baterías. Sí que la pueden tener esos 7 asientos en las versiones con solo motor de combustión. Como ya sabéis, Toyota no vende ningún Toyota RAV4 en Europa con esas variantes, sí que están disponibles en otros mercados. Aquí solo se ofrece la versión híbrida, pero de CR-V sí que podemos adquirir versiones con solo motor de gasolina, además de esa versión híbrida. Así que bueno, en el CR-V si queremos 7 plazas sí que las podemos tener, aunque haya que renunciar a la parte electrificada, pero en el Toyota pues es lo que hay, 5 plazas. No está mal, son 5 plazas muy grandes, tampoco nos podemos quejar, ¿verdad? Los dos modelos pueden contar con un sistema de apertura eléctrica para el portón e igualmente un sistema de apertura manos libres, que siempre resulta muy práctico. El interior del CR-V nos ofrece hasta 497 litros de capacidad y además debajo del piso tenemos un pequeño compartimento que bueno, nos puede servir para guardar algunas cosas, pero tampoco de un tamaño muy grande, y es que en la parte inferior la batería ocupa mucho espacio. En cuanto al RAV4, vence claramente al rival ofreciendo 580 litros de capacidad. Es muy grande, es un poquito más ancho, un poco más largo, así que tenemos esa capacidad adicional. Podemos evidentemente abatir los asientos traseros en una proporción 60-40 en los dos casos, y en esta situación es el CR-V el que toma la delantera, y es que ahí vamos a obtener hasta 1.692 litros de capacidad, mientras que el RAV4 se va a quedar con 1.633.
En el apartado técnico, los dos coches presentan diferencias importantes en la configuración de su sistema híbrido. En ambos casos se emplea un motor de gasolina de 4 cilindros que trabaja en ciclo Atkinson, el más eficiente en un híbrido, siendo una mecánica de 2,5 litros en el caso del Toyota y de 2 litros para el Honda. En cuanto al motor eléctrico, el del CR-V es notablemente más potente, con 135 kilovatios frente a los 88 que ofrece el RAV4. Una diferencia fundamental la encontramos en el tipo de batería de alta tensión. El CR-V Hybrid emplea una batería de iones de litio, a priori más eficiente que la de su rival, puesto que el RAV4 se conforma con una batería de hidruro de níquel, pero también es cierto que tiene menos capacidad. Pero bueno, lo que importa es cómo se comporta todo esto desde el punto de vista dinámico, así que vamos a ponernos en marcha. Estoy a bordo del Honda CR-V Hybrid, que tiene 184 caballos de potencia. Está un poquito por debajo de su rival del RAV4, que tiene 218 caballos en sus versiones 4x2 y 222 caballos para las versiones 4x4. De todas maneras, en cuanto a prestaciones, los dos modelos se mueven más que bien. Las aceleraciones tienen mucho brío, tienen mucha intensidad. Es verdad que anda algo más el RAV4 por esa ventaja que tiene en cuanto a caballería, pero los dos tienen prestaciones más que suficientes para moverse en el día a día, incluso yendo cargados. Desde luego, ambos modelos destacan por la insonorización del habitáculo, y es que apenas llega ruido al interior del coche, ni en un caso ni en el otro. Por supuesto, cuando circulamos en modo 100% eléctrico, el ruido que entra en el interior es prácticamente nulo, se circula prácticamente en silencio, pero incluso cuando entra en acción el motor de combustión, tampoco hay un gran aumento en la sonoridad. Es cierto que en el RAV4 sí que se nota bastante más el motor, pero en el CR-V es extraordinario. Es que prácticamente no se nota, solamente cuando vamos a fondo, cuando estamos exigiendo mucho. Si no, la verdad es que la sonoridad es muy baja en todo momento. Es muy agradable y muy confortable. A esa comodidad también ayuda un traslado de suspensión más bien blandito, ¿no? Obviamente está enfocado más al confort, por lo tanto no son coches especialmente ágiles. Dentro de lo que cabe se mueven bastante bien, pero sí que es cierto que en zonas de curvas pues tampoco son coches que nos vayan a invitar a tener ritmos muy altos, pero aunque no tienen esa agilidad, sí que muestran mucho aplomo, mucha seguridad al volante. Por supuesto, hablando de comodidad, pues tiene un papel importante el tipo de transmisión que llevan estos coches, que es de tipo variable continua, es decir, CVT, como lo conocemos habitualmente. Es cierto que son cajas CVT desde el punto de vista funcional, pero estructuralmente no lo son. Es decir, hacen lo que hace una caja CVT, pero ni Honda ni Toyota utilizan un CVT al uso. Y eso es porque en el caso de Honda, que quizás es el más especialito en este caso, en realidad no tiene una caja de cambios como tal, sino que es un engranaje fijo, digamos que tiene una única marcha y se maneja a través de estos botones que hay en la consola central, que al principio, pues la verdad, se hace un poquito raro, pero enseguida uno se acostumbra y no está mal, tienen un buen tacto y demás. Es cierto que a veces echa en falta la palanca, más que nada por una cuestión de costumbre, pero en cuanto uno se habitúa al uso, tampoco tiene mayor complicación. Por parte de Toyota utilizan una solución un poquito más compleja, se llama engranaje epicicloidal, es decir, que prescinden de un variador, que sería lo que tendría un CVT, digamos, tradicional, pero igualmente son dos tipos de cajas que son muy fiables, con una gran durabilidad, no deberían dar problemas mecánicos y destacan por esa gran suavidad. Pero como también es habitual en las cajas CVT, pues mientras hagamos una conducción tranquila, todo va muy bien. En ese caso vamos a disfrutar mucho de ese confort, pero si hacemos una exigencia grande del pedal del acelerador, si exigimos mucho al motor de combustión, enseguida se va a revolucionar y eso va a provocar que tengamos
un sonido más alto y además más constante. No va acorde, digamos, el aumento de la velocidad con un aumento en la sonoridad del motor, porque esa sonoridad es constante, ya que busca siempre un CVT mantener el motor en la zona óptima de revoluciones, y resulta un poco, bueno, engorroso, la verdad. Como decía antes, el CVR es más silencioso, así que aunque estemos en esas situaciones no vamos a notar demasiado el motor. En el RAV4 es un poquito más evidente esa situación, se va a notar más, pero bueno, no deja de ser situaciones, digamos, puntuales en las que vayamos a hacer un adelantamiento o subiendo pendientes muy acusadas. No va a ser en principio la utilización habitual en una circunstancia habitual. Otro elemento que no juega muy a favor de que sean coches especialmente ágiles es el peso. Obviamente estamos hablando de coches notablemente grandes, con una carrocería todoterreno, y están rondando los 1.700 kilos, que claro, hay que moverlos y eso se nota. Pero es verdad que tampoco son pesos muy elevados, teniendo en cuenta que estamos hablando de modelos híbridos, que normalmente pesan bastante más que un coche con motor de combustión equivalente, porque al fin y al cabo nos deja de ser que añaden el peso de un motor eléctrico, de unas baterías de alta tensión, etcétera. Esos componentes adicionales pues nos añaden peso, pero en este caso, bueno, pues siguen estando dentro de unos valores razonables, pero lógicamente pues no son coches ligeros, tampoco podemos esperar otra cosa, ¿verdad? Voy a parar por aquí, me cambio al RAV4 y os sigo contando cosas del apartado dinámico de estos dos coches, ¿vale? Estoy ahora a bordo del Toyota RAV4 Hybrid, como podéis ver, y vamos a hablar de consumos, que es uno de los temas más importantes cuando hablamos de vehículos híbridos. La pregunta clara es, ¿cuál de los dos consume menos? Y siento deciros que la respuesta pues es un depende, y es que hay muchos factores que van a influir en que gastemos más o menos con uno o con otro. La gestión de la energía eléctrica de los dos sistemas híbridos es diferente. Normalmente Honda intenta que se utilice mucho el motor eléctrico, pero claro, cuando se acaba, digamos, esa energía eléctrica hay que recurrir mucho al motor de combustión, lo cual tiene la ventaja de que en ciudad pues normalmente vamos a conseguir unos consumos más bajos que con el RAV4, porque utilizamos mucho esa posibilidad de circular en modo 100% eléctrico. ¿Qué pasa en carretera? Pues que se cambian un poquito las tornas. Ahí el RAV4 normalmente va a conseguir unos consumos un poco inferiores a los del CR-V, por lo menos lo va a conseguir con más facilidad. Es cierto que tanto en un caso como en el otro las diferencias son muy pequeñas, ¿vale? Y va a depender muchísimo de nuestro estilo de conducción, de las circunstancias de conducción, etcétera. Así que es verdad que los dos pueden ser muy eficientes, pero cada uno en un ámbito distinto. Además hay que tener en cuenta que en el CR-V la variabilidad que podemos tener en cuanto a consumos es mucho mayor. En el RAV4 el rango está más ajustado, pero en el CR-V sí que es cierto que podemos conseguir cifras muy buenas, pero también podemos conseguir cifras muy altas si no somos especialmente eficientes. Así que si hacemos una conducción decididamente eficiente, con el Honda vamos a conseguir unos buenos valores, pero como vayamos muy despreocupados, nos pese mucho el pie derecho, también van a subir enseguida las cifras de consumo. En caso de Toyota, pues esos datos se van a mantener mucho más estables y digamos que es como más sencillo, ¿no? Conseguir unas cifras positivas y bajas en cuanto a consumo de combustible. Estos dos coches cuentan con diferentes modos de conducción, un modo Eco, que lo que hace es suavizar la respuesta para buscar la mayor eficiencia posible, un modo normal de conducción, el intermedio, y un modo Sport. El modo Sport sí que va a conseguir una respuesta de aceleración mucho mayor, tanto en uno como en otro, y del mismo modo también, como va a tener mucho más protagonismo el motor de combustión y va a estar mucho más revolucionado, pues también se aumenta la sonoridad. Así que no creo que sea un modo que vayamos a utilizar mucho precisamente, porque lo cierto es que en los modos ya normales, en el modo intermedio,
ya da una respuesta al acelerador bastante buena, así que posiblemente, bueno, para algún adelantamiento y cosas así lo podamos poner, pero sí que va a aumentar bastante la sonoridad y por lo tanto no nos va a interesar demasiado. El RAV4 además puede añadir un cuarto modo de conducción, que es el modo Trail. Es un modo que está reservado únicamente a sus versiones con tracción total. Tanto el CR-V como el RAV4 pueden tener versiones de tracción delantera o tracción total. En cualquier caso, no son coches con una filosofía campera, así que las cualidades off-road, aunque han mejorado con respecto a las generaciones anteriores, no son especialmente altas, así que no busquéis complicaciones muy grandes, más allá de caminos sin asfaltar sencillos y sin obstáculos. Y en este caso, pues lo dicho, en el RAV4 sí que tenemos la posibilidad de tener un modo específico para esa conducción fuera del asfalto, nos va a ayudar a tener una mejor tracción, pero tampoco esperéis una diferencia muy grande y unas capacidades muy diferentes al uso, digamos, normal. Más interesante aún es que tanto el uno como el otro tienen un botón que nos permiten obligar al sistema a utilizar solo la energía eléctrica, movernos únicamente utilizando el sistema eléctrico siempre que tengamos carga suficiente en la batería, claro está. Podemos recorrer hasta 2 kilómetros cuando están las baterías cargadas y dependiendo de las condiciones, aproximadamente unos 2 kilómetros en modo 100% eléctrico, que es básicamente lo que podemos hacer con casi todos los híbridos, es una medida bastante estándar. La capacidad de retención se puede regular mediante unas levas, tanto en un coche como el otro. En el CR-V la retención es un poco menor, incluso en el modo más potente, digamos, no retiene demasiado. En el RAV4 es más notable y por lo tanto la recarga parece un poco mayor, como que recarga la batería con más facilidad, pero igualmente las diferencias son bastante sutiles. El equipamiento de seguridad es muy abundante y en ambos casos contaremos con un sistema precolisión con detección de ciclistas y peatones, un avisador de cambio involuntario de carril, un sistema de mantenimiento de carril, el detector de ángulo muerto, un control de crucero adaptativo, el sistema de alerta de tráfico trasero cruzado o el sistema de reconocimiento de señales de tráfico. Como hemos visto, en casi todos los aspectos estos dos coches son muy similares. Hay pequeñas diferencias muy sutiles entre uno y otro. Y eso ocurre también incluso en el precio. Y es que el Toyota RAV4 Hybrid está a la venta desde 33.000 euros, mientras que el Honda CR-V Hybrid tiene un precio de partida de 33.050 euros. Ya veis, casi lo mismo. Las dos cosas cambian cuando nos fijamos en los topes de gama de ambos coches. Es decir, cuando elegimos el nivel de equipamiento más grande con la tracción total. En el caso del RAV4 está a la venta desde 42.500 euros, mientras que el CR-V amplía esa tarifa hasta los 45.700 euros, así que ya veis que es una diferencia sensiblemente superior. En cualquier caso, los dos coches me han parecido muy satisfactorios, ideales para quien busque un SUV híbrido de carácter familiar y, por supuesto, con la ventaja de tener la etiqueta Eco. El RAV4 destaca sobre todo por su diseño exterior, su enorme maletero y por la facilidad que tiene para conseguir buenos consumos, esa sencillez de uso. Por su parte, el CR-V híbrido brilla sobre todo en unas plazas traseras fantásticas, una calidad de realización sensacional y un confort de marcha muy bueno gracias a ser muy silencioso. Por supuesto, si quieres saber más sobre estos dos modelos, recuerda que en nuestro canal vas a encontrar dos vídeos específicos de cada uno de ellos y donde vas a conocer más en profundidad y vamos a analizar más esas características que tienen cada uno de ellos. Así que te invito a verlos y por supuesto a que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas nada y que le des a me gusta a este vídeo. Así que lo dejamos aquí. Nos vemos en la próxima.